Bendito y poderoso Padre Celestial, muchas gracias de nuevo por este día hermoso, Señor, en el que me hablabas muy en la mañana, en la madrugada, Señor, en donde veía yo que estaba de noche, eran las 5:45 de la mañana, y vi salir, que empezaban los rayos del sol. Y yo lo ubiqué, Señor, como nuestra vida cuando estamos en la oscuridad y luego cuando viene tu palabra hermosa, Señor, a iluminar nuestro día. Qué hermoso eres, Padre, siempre nos estás hablando a través de la naturaleza, de tantas circunstancias. Muchas gracias porque de ahí nos trajiste a través de Jesucristo a la luz. Muchas gracias. Mi corazón está muy agradecido, Señor. Aquí tenemos la palabra escrita en Primera de Corintios, que estamos por terminar, Señor. Y yo te pido que por favor ministres de manera personal a cada una de las personas que están escuchando ahora y las que escucharán después a través del YouTube, Señor, que las palabras fluyan de tal manera para que lleguen al corazón de cada uno de tus hijos y de todas las personas, Señor, que necesitan tanto de ti, Señor. Te ofrezco mi servicio y mi corazón, Señor, están contigo, y muchas gracias porque tomados de tu mano las cosas son mucho más fáciles. Gracias, Espíritu Santo, porque vives y moras en nosotros y estás con nosotros. Gracias porque nos das esa paz en medio de las tribulaciones, de las pruebas. Solamente tú lo puedes hacer, Señor, porque pues así como lo dice el apóstol Pablo, vamos a tener que padecer, pero tú ahí estás, Señor, de día y de noche no descansas porque, como dice un salmo también, que en medio de nuestro descanso tú estás enseñando a nuestra conciencia, Señor, porque nos amas por tu gran misericordia, por tu gran bondad, porque nos conoces, Señor, y sabes que nos has dado herramientas y que nosotros necesitamos mucho de ti, Señor. Gracias por este día, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos y hermanas que se han conectado, Señor, así como sus familias, sus matrimonios, sus hijos, sus relaciones con todos ellos, Señor, así como todas las peticiones de salud que hemos puesto ante tus pies, Señor, sabiendo que vas a dar respuesta en el momento que tú tienes predestinado, Señor. Hay bastantes personas que están padeciendo esta situación, esta prueba, pero sabemos que el oasis es Cristo y que la fe mueve montañas. En el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, oro en esta mañana. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muy bien. Pues entonces aquí vamos a compartir y vamos a Primera de Corintios 16. Muy bien. Bueno, aquí yo le puse como título la estrategia misionera del apóstol Pablo. En esa Primera de Corintios 16, que es el último capítulo de esta primera carta. Aquí leemos, ¿verdad? Sabiendo que estamos casi al final de esta carta, ya luego iniciaremos la segunda. Y entonces, bueno, pues ya sabemos que Pablo ha exhortado bastante a todas estas personas, ¿verdad? Y bueno, escribió esta carta para solucionar algunos problemas, los cuales no se resolvían, ¿no? Sino que se incrementaban. Hubo quienes despreciaron el liderazgo de Pablo. Pablo sufrió mucho cuando estuvo hablándoles a todos ellos, pero su corazón estaba dispuesto para el servicio, ¿verdad? Pablo decide escribir una carta que se le llama carta severa, que no se sabe en dónde quedó, pero se sabe que la llevó Tito aquí a los Corintios, y por lo que se sabe, Tito le informa a Pablo que sí la consideraron, que sí la tomaron en cuenta. Entonces, bueno, pues aquí vemos que la comisión de Pablo como apóstol, es la cuestión central de esta epístola, ¿no? Entonces, ¿para qué fue todo esto? Ellos estaban fundando, Tito estaba junto con él,
estaban fundando la iglesia de Corinto, ¿no? Muy bien, entonces aquí dice, en el versículo número 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené a las iglesias de Galacia. Y luego dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Aquí Pablo no está hablando de las ofrendas que regularmente se dan, ¿verdad? Domingo a domingo, sino de una ofrenda especial. Y sabemos que él les había dicho que las quería llevar, ¿no? Allá a Jerusalén. Entonces era una ofrenda especial. La mayoría de estas personas a las que se les estaba pidiendo eran gentiles, entonces ellos querían hacerlo, ¿verdad? Porque siempre ha habido gente con corazón dispuesto, ¿no? Aunque unos eran bien testarudos y necios, había otras personas muy dispuestas, ¿no? Y entonces esto era para favorecer a los creyentes de escasos recursos en la iglesia de ahí, precisamente de Jerusalén, como les había dicho, y esta iglesia estaba compuesta en su mayoría por gente hebrea o judía, ¿verdad? Entonces Pablo hace énfasis que esta ofrenda, se daría cada primer día de la semana, los domingos. Y Pablo esperaba que cooperaran cada uno según sus posibilidades. Aquí, cuando yo estaba estudiando esto, recordé que ha habido ocasiones en las que hemos pensado, yo fui una de ellas, que por qué nos juntamos el domingo, si el sábado dice la palabra que es cuando ellos se juntaban, y como que ha habido así distintas maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante saber que en domingo Jesús resucitó. Luego, cuando las primeras apariciones de Cristo a Magdalena y a los discípulos que vimos hace poquito en el capítulo 15, y que Él se les aparece cuando iban en el camino de Emaús, era en domingo. Entonces, aquí en Juan 20:19, aquí lo tenemos para que nos quede claro qué es el domingo, y cuando vamos a la iglesia nos sintamos tranquilos. A mí ya me ha entrado esa tranquilidad, yo ya no tengo ningún problema. Bueno, entonces dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y el versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí dice el primero de la semana, ¿no? Esto es domingo. Acuérdense que ellos hacían todo esto, los sábados, todo lo que ellos tenían programado eran los sábados, entonces el primer día de la semana era el domingo. Entonces el Espíritu Santo también, en relación a esto que les estoy diciendo, desciende por primera vez para conformar la iglesia de Cristo en domingo. El día de Pentecostés, eso está en Hechos 2, y siempre caía en domingo. Luego también los primeros frutos de la cosecha que se ofrecían al Señor era en domingo. Y en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia primitiva solía congregarse en domingo, como en Hechos 27. Aquí dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces aquí
habla Hechos 27, que era en domingo, cuando ellos se reunían. Esto es el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, volviendo a lo que Pablo quería que entendieran los corintios en esta carta, y así como en este tiempo, es una bendición poder ofrendar en nuestras iglesias. Bueno, la ofrenda debía ser sistemática, podía ser individual, proporcional y administrada con mucho cuidado. Hay un gran debate en la iglesia contemporánea porque unos van a decir que los diezmos están en la ley y que no hay que dar porque vivimos bajo la gracia y demás, ¿no? ¿Saben qué? Ejercer el diezmo, ejercer el dar de lo que Dios nos da, nos va a ayudar a confiar en el Señor, ¿no? La ofrenda que damos es para la obra, y ya lo sabemos, ¿verdad? Porque Dios no necesita absolutamente nada, es el dueño del oro y de la plata. Hay algo muy importante que nos ayuda a no ser materialistas, y es el dar, el desprendernos, ¿no? Entonces, es muy importante, yo lo veo, el dar con alegría, ¿verdad? Y romper con ese ídolo que es el materialismo. O sea, estamos pensando en que si doy el diezmo, bueno, pues me va a faltar a comprar una cosa, me va a faltar lo otro. Entonces, pues el materialismo viene siendo como un ídolo, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, déjame ver, aquí en este versículo dice 8 días después, para retomar otra vez lo del domingo, perdón que no lo leí, dice 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí es cuando tiene el encuentro con Tomás. Entonces llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, pues ahí es en donde nos damos cuenta que ver para creer, ¿verdad? Pero ellos estaban 8 días después. Aquí vemos cómo ellos se juntaban, pero en el versículo, bueno, que lo leí, que se regocijaron cuando él regresó, y aquí dice 8 días después, quiere decir que era domingo y estaba otra vez junto con sus discípulos, y es cuando tiene ese encuentro, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí en Corintios 9:6, y respecto a la ofrenda, perdón que no había leído este versículo, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, para mí eso es un gozo poder dar el diezmo. Y bueno, aquí lo dice 2 Corintios 9:6, ¿no? Que el que siembra escasamente, si estamos buscando en el monedero o en la bolsa para dar, pues ahora sí que aunque se oiga feo lo que nos sobra, pues eso es sembrar escasamente. Entonces aquí dice, va a segar escasamente. Dios sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. O que si creemos que estamos dando eso y ya no nos va a quedar algo en el bolsillo, ya no nos va a alcanzar para hacer lo que teníamos planeado, ¿no? Pero Dios es el que nos ama porque lo damos alegremente y no con tristeza, ¿no? Entonces el diezmo es muy, muy importante, hermanos. Entonces aquí Pablo estaba haciendo énfasis de que se levantara una ofrenda independientemente de lo que ellos daban domingo, bueno, cuando se reunían, esta era una ofrenda para la gente que no tenía recursos en la iglesia en Jerusalén. Muy bien. Entonces, vamos aquí a la siguiente hoja, en donde dice el versículo 3 de 1 de Corintios.
Dice, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Él estaba ahí planeando, levantando las ofrendas y decía que lo hicieran poco a poquito, para que cuando él llegara o las personas destinadas a recogerlo, pues ya lo tuvieran ahí listo, ¿no? Dice, y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahí él estaba planeando ir a esa iglesia, y bueno, ya después vamos a ver en segunda de Corintios qué es lo que pasa con estos planes que él tenía, ¿verdad? Muy bien, pues aquí dice que parece que había una comitiva de hermanos que llevarían este donativo a esa iglesia, ¿no? Y tal vez se los acompañaría, pero no era seguro. Muy bien, entonces aquí dice, en estos versos, Pablo les habla de ofrendas, de recursos, y ahora en estos siguientes versículos les va a hablar de planes y relaciones humanas en Cristo, ¿no? Aquí lo vemos a él escribiendo, y sabemos que a mí me impacta la manera de escribir, pero pues cómo no nos va a impactar si era inspirado por el Espíritu Santo. Y lo más hermoso es que también nosotros podemos estar inspirados por el Espíritu Santo siempre y cuando tengamos esa comunión con el Señor, esa búsqueda, ¿no? A través de la enseñanza, pero también a través de la relación íntima con el Señor y la oración. Eso es importantísimo, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver en el versículo 5, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues tengo que pasar. Dice, y podría ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Él siempre decía, si Dios lo permite, y el Espíritu Santo también era el que le decía, sí, no, adelante, ¿no? Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, a pesar de cómo estaba esta iglesia en Corinto y cómo lo trataban, que no era precisamente muy bien, él amaba esta iglesia. Entonces, cuando habla de Asia, no es el continente, sino una provincia del Imperio Romano en la parte occidental de la moderna Turquía. Entonces aquí dice que él deseaba pasar un tiempo con ellos, y encontramos una gran lección. Nosotros solemos alejarnos de quienes a veces nos dan problemas, pero Pablo quería ir ahí por amor al ministerio, por amor a la misión que Dios le había dado, ¿no? Y sin embargo, pensemos bien, esa persona me da problemas y yo no quiero nada, y me sacudo y tomo los versículos de la Biblia y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, Pablo sabía que estos hermanos ahí en Corinto necesitaban conocer de la palabra, ¿no? Entonces, pero también él sabía que el hecho de estar ahí, que fuera ahí a Corinto, pues dependía de la voluntad soberana de Dios. Él no se movía si Dios no le daba, por así decir, luz verde, ¿no? Y entonces Pablo demora sus planes, ¿verdad? De todo esto que él había dicho, él demora sus planes de visitar Corinto a causa de su ministerio en Éfeso, en donde quería estar hasta Pentecostés. Aquí lo está diciendo, ¿no? Yo voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, él quería de alguna manera viajar por Macedonia. Acá está Macedonia, ¿verdad? Aquí está Macedonia, para fortalecer la obra ahí, ya que deseaba pasar un buen tiempo en Corinto. Miren, aquí abajo está Corinto y aquí está Acaya, como también ya lo vimos, que él lo escribe aquí en estos versos, ¿no? Hablando de lo actual, porque estos son los planes de que Pablo tenía y es lo que él les escribe, ¿verdad? Él les escribe
describe todo, que va a ir, pero él iba a pasar por Macedonia y bueno, así es como ellos se daban cuenta cómo Pablo ya tenía de alguna manera ya sus planes, ¿verdad? Bueno, y si hablamos de lo actual, hermanos, cuando se hacen planes en nuestras iglesias, me refiero a los pastores y líderes, pueden pasar algunas cosas que no les permiten que se hagan lo que ellos nos dijeron como congregación que iban a hacer, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en la crítica y decir que no hacen nada. Es lo mismo que pasaba en esta iglesia de Corinto, que Pablo les escribía y decía voy a ir y demás, y ya vamos a ir viendo cómo las cosas se fueron poniendo de determinada manera. Entonces es lo mismo en la época actual, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado de no caer en la crítica de que si el pastor dijo o alguno de los líderes y no se cumplió, bueno, seguramente es la voluntad del Señor o por una cosa o por otra tenemos que orar y no criticar, ¿no? En donde sabemos también que Dios es el que tiene la agenda en la vida de cada uno, así como la tuvo en la de Pablo, también es en nuestras iglesias, por eso es que es tan importante congregarse. Ahí no es de que ahorita ya en las iglesias están abiertas, antes estaban cerradas por todo lo que pasamos durante 1 año y medio, casi 2, y bueno, pues estábamos en la casa con pantuflas y demás, y pues no íbamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos, es una obligación, no es, si tú quieres ve a la iglesia, no, es una obligación, ¿no? Entonces, aquí, volviendo a lo de Pablo, bueno, él ya notifica sus planes, ¿verdad? También él les dice si el Señor lo permite, porque él es el que tiene la última palabra, y bueno, así como él lo hacía, planificaba, actuaba y realizaba, así tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. Y de esa manera Dios nos va a guiar. Las circunstancias, las de Pablo en ese tiempo y las de nosotros actualmente nos van indicando qué es lo que hay que hacer. Y entonces hay que orar por nuestros pastores para que se vayan dando las cosas conforme los planes que tiene nuestra iglesia, ¿no? Y bueno, sabemos que la dirección viene directo de Dios en todas las áreas del ministerio, de la iglesia y en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Muy bien. Aquí en donde dice, en el versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, era seguramente un peligro de tal magnitud, humanamente hablando, que no había alguna esperanza de sobrevivir. Y entonces les voy a comentar lo que dice Hechos 19. Dice que Dios hacía milagros a través de Pablo y mucha gente había creído. Y entonces trajeron sus libros, aquí están, para quemarlos. Mucha gente dispuso su corazón para quemar esos libros. Entonces, muchos eran libros de magia. Entonces, por lo que yo leí, eran 50,000 piezas de plata lo que se habían invertido en obtener todos esos libros que se estaban quemando. Entonces, ellos, al disciplinarse y al obedecer lo que Pablo les había dicho, entonces, aquí está escrito en Hechos que hubo un gran alboroto ahí en Éfeso, con un platero llamado Demetrio, quien hacía mucho dinero vendiendo las figurillas de Diana. Acordémonos que el nombre de Diana era el nombre romano de la diosa Artemisa. Y la diosa Artemisa era la diosa griega del amor y de la fertilidad. Entonces, este hombre, Demetrio, decía que Pablo hablaba persuadiendo a muchos sobre los ídolos fabricados por mano de hombre. Y entonces, pues él estaba muy preocupado porque su negocio se iba a desacreditar. Fíjense nada más, él estaba pensando en el dinero y bueno, pues Pablo está viniendo en contra de lo que yo hago
Y entonces, él también, como era muy conocido, él hablaba y levantó ahí un tumulto, ¿verdad? Que decía que la majestad de la diosa Diana iba a ser destruida, porque ya ella, esa diosa, se veneraba en toda Asia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó. Aquí vemos la quema de libros en Éfeso, y vemos el corazón de las personas que se disciplinaron, que creyeron en el Señor y estaban quemando absolutamente todo. Yo recuerdo en todo este tiempo que hemos tenido de los estudios bíblicos, por ejemplo, aquí en la casa, de personas que vinieron y pues estaban leyendo que si libros de los ángeles y que los invitas a entrar e inclusive abrían la puerta porque decían que a las 4 de la tarde los ángeles iban a entrar a su casa y abrían la puerta y caramba, todo eso lo hemos vivido durante estos años en que hemos estado, gloria a Dios, en la instrucción de la palabra. Pero las personas que han venido, algunas, ¿verdad? Porque hay otras que han regresado a donde estaban, aun cuando pudieron probar gotas de la miel del Señor. Entonces, esas personas hicieron lo que se les dijo, igual que estas personas, cuando Pablo los exhortaba y les decía que quemaran sus libros y todas las idolatrías que tenían. Entonces, pues es maravilloso porque siempre hay personas que dicen, sí, yo creo lo que dice la palabra y voy a sacar todo de mi casa y voy a quemar esos libros de los ángeles y voy a quemar esto. Y entonces, pues eso es hermoso, ¿no? Como aquí se hizo en Éfeso y Pablo tuvo muchos problemas. Muy bien. Entonces aquí, en el versículo 10 y 11, el 12, llega, aquí está Pablo con Timoteo, ¿no? Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo no iba porque tuvo problemas, pero enviaba a Timoteo. Ya saben que Timoteo era muy cercano a él y también estuvo en el inicio de la iglesia en Corinto, ¿no? Entonces aquí en el 11, aquí en el 10 como que se los estaba encargando, ¿no? O sea, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, Timoteo. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Entonces dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. He leído que Apolos también era una persona muy entregada al Señor y que tenía mucha habilidad, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba con él, amaba al Señor y tenía una habilidad tremenda también para la predicación, pero también era un hombre sensible y era un hombre que nunca quiso ponerse como a la altura de Pablo. Sabía quién era Pablo, pero también él sabía que Dios le había dado instrucción, ¿verdad?, de hablar del Evangelio, y ha inspirado también a Apolos por el Espíritu Santo, pero siempre se midió mucho para no tener ninguna situación con Pablo, porque lo amaba y lo respetaba, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí Timoteo pues está siendo encomendado a sus ayudantes para que fuera tratado bien. Y bueno, como acabo de decir, Apolos era poderoso en la palabra y lo cita en la Biblia, lo hemos visto ahí en la Biblia. Él era muy instruido, Apolos, y era un gran predicador, ¿no? Entonces esto era muy elocuente y muchos se asombraban de él por su elocuencia. Entonces por eso que les digo que él tenía mucho cuidado, porque pues es lo mismo cuando tú predicas o cuando tú dices alguna cosa y la gente te dice, wow, pero qué facilidad tienes de palabra, uy, qué elocuente eres, uy, tienes este don. Ahí es en donde tenemos que ser sencillos, humildes y decir, es por la gracia de Dios y para la gloria de Él. No es para mí, porque yo simplemente soy un instrumento, ¿no? Entonces él era muy elocuente y tenía muchas
virtudes, pero él era muy sabio y entonces no quiso nunca entrar en rivalidad, ¿verdad? Con Pablo, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí en Santiago 4:13, 4, del 13 al 17, se los voy a leer. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto se los puse aquí, hermanos, porque está relacionado con los planes que él hacía. Y entonces, según las circunstancias, pues a veces se pueden hacer o no, como lo había dicho anteriormente, ¿no? Pero aquí nos habla de los planes a largo plazo, ¿no? Aquí dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Es lo mismo en nuestras vidas, que tenemos planes a futuro, ¿verdad? Y a largo plazo, a corto plazo y también a medio plazo, ¿verdad? Bueno, cuando venga mayo vamos a hacer esto, y hoy en julio también vamos a hacer esto, y cuando venga diciembre vamos a ir a visitar a los abuelos y bla, 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 ¿no? Entonces, esto es muy importante, que puede pasar el tiempo y nos damos cuenta que es efímero esto, ¿verdad? Y que nadie puede corregir esa caligrafía con la que Dios escribe nuestras vidas, porque la caligrafía que Dios escribe es perfecta, y la nuestra, pues, solamente se puede quedar en planes, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esto, porque, bueno, pues aquí están planeando, y luego aquí dice, ¿verdad? No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Uy, esto me hizo pensar muchas cosas. Nosotros no sabemos, hermanos, ni lo que va a pasar en cuanto termine el estudio. Ni siquiera dentro de 2 horas, imagínense, mañana o pasado, o en mayo, o en septiembre, estamos en manos de Dios. Pero aquí dice: si el Señor quiere, si Dios quiere, haremos esto, si Dios lo permite, haremos lo otro. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, adelante. Muy bien. Aquí donde dice salutaciones finales, pues en este tema Pablo se despide hablando de las relaciones humanas. En el versículo 13 dice: velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Aquí dice velad. ¿Qué quiere decir? Velad, atentos, estar siempre atentos a la palabra, al estudio de la palabra. Estamos en espera de Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que estar velando como las 10 vírgenes, ¿se acuerdan de todo eso? Con nuestras lámparas encendidas, de qué manera se enciende y hay aceite en ellas, leyendo la palabra y buscando del Señor, ¿verdad? Y entonces dice: estad firmes en la fe, que no vengan otras cosas a debilitar nuestra fe, hermanos, ¿no? Entonces aquí dice: portaos varonilmente y esforzaos. Todo lleva un esfuerzo. Todo lleva un esfuerzo, y a veces las cosas del mundo nos quitan tantas bendiciones, o por ejemplo, hay cosas que nosotros sí podemos manejar, como una cita con una persona o con otra, dejando las cosas del Señor, ¿no? Entonces, bueno, de nosotros depende nuestros tiempos, ¿verdad? Hacer esto, hacer lo otro y demás.
pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque si no nos esforzamos en estar firmes en la fe y estar atentos, nos podemos debilitar, ¿no? Entonces aquí Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Aquí dice lo mismo que acá nos está diciendo Pablo. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe. Aquí Pedro vuelve a decir lo mismo que acá. Pablo dice, estad firmes en la fe, y aquí Pedro dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Pero lo más hermoso es leerlo y hacerlo vida en nuestra vida, porque pues ahorita podemos verlo, pues sí, hay que velar, hay que estar firmes y hay que esforzarnos, y lo dijo Pablo y lo dijo Pedro, pero ¿lo ponemos realmente por obra? ¿Qué pasa cuando viene cualquier circunstancia que nos mueve, por decirlo así, el tapete y nos empieza a hacer sentir temor o incertidumbre o tristeza y demás? Pues aquí dice que el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿De quién anda alrededor? De todo el mundo, pero en el mundo estamos tú y yo. Entonces, si tú y yo tenemos una intimidad con el Señor, una búsqueda, leemos la palabra, vamos a estar firmes en la fe, no va a haber nada que nos mueva, es como un árbol plantado, como dice la palabra, ¿no? Y va a tener sus raíces firmes y venga lo que venga, que me dijo no sé quién, que me dijo también otra persona, que ya leí en WhatsApp, que ya leí en Facebook, que me mandaron un video. No hay que hacer caso, porque entonces, si no estamos firmes en la fe, nos puede tambalear, ¿no? Muy bien. No hay nada más que la murmuración, volviendo a la iglesia, porque yo veo cómo en la iglesia de Corinto Satanás andaba así como león rugiente, porque se había sembrado el egoísmo. Recuerden todo lo que hemos visto en Primera de Corintios, ¿no? Eran egoístas, habían sembrado doctrinas extrañas acerca de la resurrección. La estafa era tremenda. Y acuérdense, muy al principio de Primera de Corintios, iban autoridades paganas a que ejercieran juicio, pero era el juicio del mundo para resolver sus problemas, en lugar de acudir a Dios y a los hermanos en Cristo para que ellos les ayudaran a resolver en oración y también en sabiduría de Dios sus problemas. Entonces, ¿qué pasó ahí? El adversario del diablo, como león rugiente, anduvo con ellos y así anda con nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Y bueno, cuando dice estar firmes en la fe, es mantente, tú y yo, mantengámonos en lo que hemos leído, en lo que hemos sido enseñados, en lo que creemos. Recuerden que esto no tiene que ver con los sentimientos, es una decisión tuya y mía, mantenernos firmes, velar y esforzados, es decisión tuya y mía. Yo no puedo decidir por ti y tú no puedes decidir por mí. Y los tiempos, como siempre estamos diciendo, no son nada fáciles, ¿verdad? Acuérdense que ahora te pueden decir cosas del Feng Shui para que termines cambiando la decoración de tu casa, o el yoga, o las respiraciones profundas, o poner la mente en blanco. Siempre va a haber un abanico enorme de alternativas que te van a hacer caer, como si no estás firme en la fe, si no estás velando por estar conforme en lo que el Señor dice, si no te estás esforzando tú y no me estoy esforzando yo.
tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído, firmes en la fe. Y donde dice, portaos varonilmente, bueno, esto es ante la exhortación, ¿verdad? Toda reprensión duele. Cuando somos reprendidos por nuestros pastores o por alguna persona de la iglesia que es madura, duele, pero hay que recibirla con valor y firmeza. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que si nos lo dicen es para nuestro bien. Entonces este versículo termina diciendo que nos esforcemos por no molestarnos cuando nos digan y que estamos equivocados. O sea, ahí también está ese esfuerzo, que te están diciendo, oye, vemos que estás mal en esto y esto y esto, y que no altere tus emociones recibir alguna reprensión, ¿no? Porque sabemos que lo están haciendo de parte de Dios y es para tu bien y para el mío. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos al versículo 14 donde dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, ya vimos en dónde está Acaya, ¿verdad? Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan a trabajar, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Y si nos están reprendiendo, lo recibamos en amor, sabiendo que lo hacen para beneficio nuestro, ¿no? Entonces aquí, en el 15 también le está diciendo que la familia de Estefanas es la primicia en Acaya. Imagínate cuántos de nosotros o ustedes han sido primicias en sus familias, ¿no? Hay quienes somos de familias cristianas que a lo mejor en nuestro caso mi abuela y mi bisabuela empezaron a servir al Señor. Nosotros no fuimos primicia, las primicias fueron ellas, pero hay bastante gente que son las primicias, que antes tenían otras ideas, eran idólatras y demás, y dejan todo eso por seguir al Señor. Entonces ellos son primicias. Yo les digo, son como punta de saeta que van abriéndole el camino a todos los demás que vienen atrás, por fe orando para que ellos también sean tocados por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y es lo mismo que aquí habla de la familia de Estefanas, que era la primicia de Acaya. Muy bien. Ellos, bueno, pues se habían dedicado al servicio del Señor y bueno, pues yo creo que el mejor ejemplo es que podamos dar a nuestros hijos, es que nos vean sirviendo al Señor, que nos vean unas personas diferentes a como nos veían antes. Si nuestros hijos ya están grandes y de pequeños no los llevamos por una cosa, o si los llevamos no entendieron y demás, no nos sintamos culpables, que ay, si yo hubiera ido acá, ay, si yo hubiera ido allá, ay, si yo le hubiera hablado. Y es muy fácil hablar y decir, ay, pues es que si los padres son así o la madre está entregada al servicio y el padre también, ¿por qué los hijos no lo son? Bueno, no lo sabemos, pero si no les llevamos a la iglesia y no hicimos cosas que deberíamos de haber hecho, no nos sintamos culpables porque a través de la sangre de Jesús ya esa culpabilidad queda atrás. Lo que nos queda es dedicarnos al servicio de los santos, de Dios, y orar por todos, unos por otros, y orar en fe porque nuestros hijos vengan a los pies de Jesucristo y que también le amen como nosotros le estamos amando, ¿no? Entonces, acuérdense también cuando, volviendo a este versículo, cuando las cosas sean hechas con amor, Pablo habla del amor en el capítulo 3, en donde dice que el amor no hace nada indebido, que no es jactancioso, que todo lo soporta, que todo lo cree, que no se envanece y que todo lo espera, y es ese amor que tiene que guardarse en la relación de ustedes conmigo y de mí con ustedes, de ustedes con sus pastores y viceversa.
con los hermanos en la fe, o con los hermanos carnales, o con los parientes, o con los amigos, ¿no? Nuestra relación entre todos nosotros debe de ser en amor. Aquí lo dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces yo pienso que el ejemplo en nuestros hijos, que puedan ver de la madre o el padre que éramos antes, es un ejemplo. Tú y yo no tenemos que hablar y decir, ay, fíjate que ahora que leo la Biblia, ahora soy re buena persona. No, ellos tienen que ver el cambio, que tu testimonio de vida, que vives con Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo ahí en ti, ellos digan, wow, mi mamá es diferente, wow. Y a través de nosotros ellos vean quién vive, para que nos pregunten, oye, ¿quién es ese Dios al que tú sigues? Porque yo veo que has cambiado, ¿no? Bueno, pues muy bien. Entonces es muy importante el amor. Amor no es fácil, amar no es fácil. Recordemos cómo lo hizo nuestro amado Cristo, ¿no? Él se esforzó, estuvo firme en la fe. En Getsemaní él dijo, ¿verdad? Porque estaba en sus emociones, él era carne, ¿verdad? Dice, pasa de mí esta copa. ¿Qué entienden ustedes por pasa de mí esta copa? Estaba en sus sentimientos, en sus emociones, ¿verdad? Pero luego dice, estaba hablándole al Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí, ¿cuánto amor tuvo Cristo? Y Él, como se hizo carne, vivió lo que tú vives, emociones, muchas cosas, ¿verdad? Pero Él estaba bien fundamentado, ¿verdad? En el Padre, y Él vino a enseñarnos, y Él es nuestro maestro, Él es el que también nos sujetamos de Él para poder salir adelante, ¿no? Bueno, y bueno, eso de sujetarse como Jesús se sujetó al Padre, también nosotros tenemos que sujetarnos al liderazgo de nuestra iglesia, ¿no? A los pastores y a nuestros hermanos en Cristo, si son líderes y demás. A mí no me gusta esa palabra de líderes, a mí siempre me ha gustado más siervos, o sea, los que servimos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, aquí habla él de sujetarse, ¿verdad? A personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí él estaba hablándole a ellos y enviando a estas personas, a Estéfanas, a los lugares a donde estaban predestinados, y él dice, sujetéis a personas como ellos y a todos los que los ayudan a trabajar. Si nosotros ya estamos en el servicio, en una iglesia, o estamos en el servicio como Dios nos ha puesto, en la enseñanza, en la evangelización y demás, bueno, hagámoslo con todo ese amor con el que aquí nos dice el versículo 14, tengamos que hacerlo. Y también, pues, ayudándonos en oración, ¿verdad? Para que sea de manera humilde y sensible, que no sea con ese disfraz, esa careta que luego a veces la gente pone o ponemos cuando vamos a la iglesia, o ay, no, qué piadosa persona, ¿no? Y resulta que cuando sales, pues sales diciendo cosas que salen de tu corazón, que no es tan, ¿cómo te diré? Como dice la palabra, en nuestro corazón, en nuestras emociones también salen palabras que no son agradables a Dios, pero sabemos que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, y es lo mismo en nuestro corazón, ¿verdad? No podemos ir a la iglesia y levantar las manos y dar el diezmo, abrazar a los hermanos y luego nos subimos al auto y de ahí ya salen sapos y culebras, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces es importante sujetarnos al liderazgo de nuestra iglesia y bueno, y en amor siempre, todo en amor, así como nos habla el apóstol Pablo. Muy bien, entonces aquí dice el versículo 17,
me regocijo con la venida de Estéfanas. Ahí es cuando ellos se veían entre hermanos, ya hablaban de la palabra, es como cuando nos juntamos y estamos hablando de Dios, o vamos a tomarnos un café y estamos hablando de Dios y lo que ha hecho y los milagros y las pruebas y todo. Entonces así se me figura aquí esto, que él se regocijaba con la venida de Estéfanas, ¿verdad? De Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido su ausencia. O sea, él ya tenía personas a quien delegar. Eso es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Y luego el 18 dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, y reconoced pues a tales personas. Y luego dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces aquí, bueno, él estaba contento de verlos, de saber de ellos, de platicar con ellos, de gozarse en el Señor, del Espíritu Santo, y cómo hablaban con denuedo y cómo hacían los planes, qué es lo que iba a seguir, y bueno, los enviaban. Y bueno, pues estas personas eran un modelo de servicio, ¿verdad? Aquí Aquila y Priscila era un matrimonio al servicio de los demás, y ellos estuvieron instruyendo a Apolos, que habíamos comentado al principio en el Evangelio, ahí en Éfeso. Y ellos también, Aquila y Priscila, son nombrados en el libro de los Romanos como siervos fieles. Y ellos, bueno, eran esposos que acompañaron a Pablo a Éfeso desde Corinto. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando entre hermanos se ponen, se escriben, y ahora qué vamos a hacer, y ahora tú vas y evangelizas, y mientras él estaba haciendo la obra, el Espíritu Santo en él, pero luego ya se va multiplicando, y así es como nosotros lo tenemos que hacer. Es un ejemplo hermoso, ¿verdad? Cómo él se regocijaba al ver a sus hermanos. Muy bien, entonces aquí el versículo 20 dice, os saludan todos los hermanos, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Ahí él estaba escribiendo. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene, Maranata. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Aquí el ósculo santo era un beso, que era una demostración de afecto nutrido por Cristo. Y bueno, culturalmente hay muchas maneras de saludo. Y Pablo también dice, esos saludos no hay que sobrepasar la línea del respeto, ¿no? El ósculo santo es salúdense en amor de Cristo que está en ustedes, ¿no? Aquí en el versículo 21, dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Aquí él dice, él por lo regular tenía una persona que le ayudaba, entonces él lo dictaba, pero aquí él escribe que la salutación era de su propia mano, ¿no? Entonces, aquí cuando vemos al apóstol Pablo, el amor que él tenía por la misión que Dios le había encomendado, yo pienso como nadie puede amar a Cristo si no ha entendido a Cristo cómo nos ama. Cuando nosotros entendemos cómo Cristo nos ama, nosotros podemos amarle a él y a los demás. Y Pablo lo había entendido perfectamente. Y bueno, ya sabemos que Primera de Juan dice que nosotros no le amamos primero, sino él nos amó primero y luego nosotros le amamos, ¿no? Entonces es importante saber cómo Cristo nos ama, cómo él se dio su vida por nosotros para poder amarle a él. Hay que entender esto, ¿no? Y bueno, aquí en el 22 dice,
El que no amara al Señor Jesucristo, ese anatema es una palabra muy fuerte, es ser maldito, anatema es ser maldito. El que no ama a Cristo es un reo de muerte eterna. No porque Dios lo maldice, sino porque está rechazando el mismo amor de Dios. Dios da la oportunidad a quien se arrepiente y viene a los pies de Cristo, ¿no? Pero cuando se rechaza el amor de Dios y dice, a mí no me interesa, entonces, bueno, pues es un reo de muerte eterna, porque en muchas ocasiones hablamos de la palabra y resulta que no hacen caso, o en ocasiones hemos, pues tristemente, conocido gente que ha venido a los estudios bíblicos, ha entendido, ha vivido por un tiempo de veras lo glorioso que es estar en el Señor y vuelven a lo anterior, ¿no? Así como dicen que el perro vuelve a su propio vómito, que, perdón por el ejemplo, pero eso lo dice la palabra, y han vuelto a sus idolatrías, ya todo lo que antes se les había enseñado, y ya no quieren saber absolutamente nada de lo que la palabra dice, porque comentan que es muy complicado seguir a Cristo y hacer lo que Él manda. Y bueno, Pablo resume en esta carta muy claramente, en donde dice amén, la manera de mostrar ese amor a Dios, a Cristo, obedeciendo sus mandamientos, ¿no? Porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo no dice, guarda mis mandamientos para que yo te ame, ¿no? Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy diferente. Guarda mis mandamientos para que yo te ame, ¿no? Entonces tenemos que entender muy bien lo que el Señor nos dice, ¿no? Bueno, aquí Maranata es una palabra que significa el Señor viene. Es una traducción de una frase aramea. El traerá la luz. En verdad Él va a venir. No va a ser un evento, esto, va a ser un encuentro. ¿Te has imaginado cuando realmente tengamos ese encuentro con el Señor? ¿No? Entonces, acuérdate que Él ha visto tus fracasos y los míos, nos ha conocido, ha visto nuestro dolor, nuestra angustia, sabe de nuestra paciencia para esperar en Él. Él a través del Espíritu Santo nos ha confortado en las pruebas, en la tribulación, pero Él viene por ti y por mí. Entonces aquí Maranata eso significa, ¿no? Él viene. Y no es un evento que van a poner pancartas, Él viene. No, va a ser un encuentro tuyo con Él y mío con Él. Esto es glorioso, esto es para que desde que abramos los ojos estemos gozosos porque somos sus hijos y pedirle desde temprano que nos ayude a ser conforme el varón perfecto, porque la verdad no es fácil, pero es una decisión tuya y mía, ¿verdad? Así es. Aquí en el 23, la gracia del Señor Jesucristo está con vosotros. Esto es poderoso. La gracia del Señor Jesucristo es lo que nos ha transformado, es poderosa. Entonces, es lo que nos ha transformado a través de quién, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todos estos regalos que Él nos ha dado, yo creo que sería muy conveniente que los escribiéramos en una hoja, o sea, lo que el sacrificio de Jesús hizo, o sea, su gracia que es poderosa y que nos ha transformado, o sea, podemos llenar hojas y hojas con todos los regalos que Él nos ha dado, ¿no? Y bueno, aquí para terminar este capítulo, dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Dice, el amor de Pablo para la iglesia de Corinto tuvo que ser un amor de mucho esfuerzo, y lo vamos a ver en 2 de Corintios 1, porque él soportó, peleó por el amor, por la iglesia que Dios puso a su cargo.
¿Qué fue lo que lo mantuvo así? Firme en la fe, esforzado. Lo que nos dijo, esfuérzate, velad, firme en la fe, es lo que él estaba. Es lo que también ellos lo hacían, se esforzaban, estaban firmes en la fe, estaban velando. ¿Por qué? Por dar a conocer lo que el Espíritu Santo les decía que hicieran, ¿no? Entonces, ya para terminar, yo te comento, tal vez tú no pastorees una iglesia, tal vez tú no seas un líder, pero tu casa, sí eres ahí la bendición, eres la luz en medio de tu casa, de tu familia. Entonces, vale la pena seguir adelante con todas estas enseñanzas, con todos estos mandamientos, disciplinarnos, darle tiempo al Señor, porque Él pronto viene. Maranata, dice aquí el Señor. Bueno, con esto terminamos este capítulo.